cinco cuestiones principales, mejor dicho. Su autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, ¿sí? Entonces, en este caso, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene su naturaleza es descentralizada, pero conserva autonomía en determinados campos, en este caso, de el cumplimiento de sus funciones, ¿ok? Y bueno, aparte de ser un ente descentralizado, con este tipo de autonomía, goza de una personalidad jurídica y tiene un domicilio legal establecido por ley, que es en la ciudad de Guatemala, pero expresamente la norma faculta, en este caso, a crear otras sedes, ¿verdad?, en cualquier parte del territorio nacional. Y pueden ver ustedes sedes desde en el Aeropuerto Internacional Aurora, en los municipios fronterizos, hasta en determinadas ciudades del interior de la República, toda vez de que si bien su domicilio legal es en la ciudad de Guatemala, puede también el directorio de la superintendencia establecer sedes en el territorio, ¿sí? Y básicamente se le da esta naturaleza descentralizada con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, con el propósito de que aborde pues distintas materias entrelazadas entre sí, ¿sí? Relacionadas con el derecho tributario, ¿ok? Desde una perspectiva administrativa, ¿sí? Dentro de lo cual está, pues, lógicamente, la recaudación del principal tributo, que son los impuestos, ¿ok? Entonces, tenemos antecedentes de los acuerdos de paz. Anteriormente era el Ministerio de Finanzas el que se encargaba de la recaudación de los tributos, pero derivado de ese primer intento de modernización del Estado, se crea un ente descentralizado con autonomía económica, funcional, técnica y financiera y administrativa. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto exclusivo de la Superintendencia de Administración Tributaria? Es ejercer las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación de la materia, ¿sí? Entonces, es una facultad exclusiva, ¿sí?, del ejercicio de sus funciones, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca con ello? Pues bueno, tener una institucionalidad que pueda absorber a las distintas dependencias del Estado que ya se dedican a la recaudación de impuestos en una sola, ¿sí? Con el propósito de brindarle, pues, primero a la población una administración tributaria especializada que presta el servicio directamente para el administrado y no tener que ir a pagar una parte del tributo a determinada dependencia, a otra dependencia pagar otra parte, ¿verdad? Lo que busca la SAT y los modelos de administración tributaria es centralizar en estos entes todo lo relacionado con la recaudación de tributos, para que, por ejemplo, usted no tenga que pagar el tributo a determinada dependencia, pero tenga que impugnar determinada obligación tributaria en otra dependencia y así vaya, pues en este caso, dificultándole al contribuyente, ¿verdad?, su rol y como ciudadano y pagador de tributos como producto de esa relación obligatoria que existe entre el Estado y los administrados y la lógica obligación del pago de tributos, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, ojo ahí con esta cuestión, ¿no? Ahora bien, este decreto, pues, establece su objeto exclusivo, ¿ok? Y básicamente, como ustedes pueden observar en el decreto 1-98, las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Administración Tributaria se dividen en 4 grandes áreas, ¿sí? La primera es la administración del régimen tributario,
¿verdad? Ejerciendo la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y del comercio exterior que debe percibir el Estado, ¿verdad? La única excepción son los tributos de carácter municipal. De hecho, la propia Constitución Política de la República de Guatemala establece que las municipalidades podrán recaudar tributos y de hecho esa es una de las grandes deudas históricas de legislación que hay en Guatemala. Ustedes pueden observar específicamente, en este caso, el artículo 257 de la Constitución, por ejemplo, ¿verdad? Y en este caso también el artículo 255 de la misma, que establece pues esa facultad de las municipalidades de financiarse, aparte del aporte constitucional que se les otorga del 10% de los tributos, con sus propios tributos. Y específicamente en las disposiciones transitorias, ¿sí? Se encuentran determinadas también obligaciones de creación de normas que el Congreso de la República pues todavía no ha cumplido a la fecha. Por ejemplo, ojo ahí, el artículo 9 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de la República establece que una de las leyes que debe crear el Congreso de la República es un código tributario municipal. Y lamentablemente, pues esta norma todavía no ha sido creada. Pero van a ver ustedes que el decreto 1-98 pues busca adaptarse a esa posible futura ley que se vaya a aprobar, en el cual se establece a la SAT como el responsable de la administración del régimen tributario, con excepción de las leyes especiales tributarias en materia municipal, que a la fecha no se ha desarrollado este código, pero la Constitución sí establece esta obligación que a la fecha ha sido incumplida por el Congreso de la República, ¿sí? Como una segunda función esencial de la Superintendencia de Administración Tributaria, se encuentra el combate al incumplimiento tributario, ¿sí? En cuanto a desarrollar planes, acciones y estrategias para combatir la evasión fiscal y actuar legalmente como parte en los delitos tributarios y aduaneros. Por eso es tan importante que, si bien no es del todo autónoma la SAT, el legislador sí le da personalidad jurídica propia para que pueda comparecer a este tipo de procesos, tanto administrativos como penales, a hacer valer el pago de los tributos que le corresponde dar al contribuyente al Estado. ¿Ok? Como una tercera gran función que ejerce la SAT es la administración del sistema aduanero nacional, ¿sí? Porque de nada sirve tener a una entidad técnica recaudando los tributos si no tiene presencia en si no es que en el más importante sector donde se generan los mayores hechos generadores que devienen en una obligación tributaria, ¿verdad? Como lo es el comercio en las aduanas, derivado de la exportación y de la importación de bienes y servicios. Entonces, en este caso, como una tercera gran función, está la administración del sistema aduanero nacional. Y como último, relacionado con esto, es el establecimiento de mecanismos de verificación del valor en aduana, origen de mercancías, cantidad y clasificación arancelaria para prevenir la sobrefacturación o subfacturación. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pague más o que no se pague menos, ¿verdad? Para, en este caso, que toda determinación de obligación tributaria sea exacta, ¿verdad? Entonces, al momento, ¿vamos bien con esto? ¿Alguna duda? Vamos bien. Ok, bueno. Derivado de esto, ¿verdad?
también como una parte complementaria y esencial de la Superintendencia de Administración Tributaria es estas funciones de cobro, sanción y persecución penal en materia tributaria de aduanera, ¿verdad? Porque el legislador diseña un sistema de recaudación, ¿sí? Un sistema de incumplimiento de obligaciones tributarias y las consecuencias ante este incumplimiento de obligaciones tributarias, como es la persecución penal o las faltas administrativas. Pero para garantizar esta independencia técnica en la determinación de las obligaciones tributarias, se establece que la SAT también tendrá facultades de investigación, ¿sí? Facultades de investigación que le permitirán a la misma tener, por un lado, un sistema de cobro y por otro, un sistema de, en este caso, investigación para la determinación de responsabilidades administrativas o penales, ¿sí? Administrativas o penales, en este caso, en la que puedan llegar a incurrir los contribuyentes. ¿Ok? Y pues, derivado de esto, ustedes pueden observar, ¿verdad?, que la propia ley le crea determinada estructura a la Superintendencia de Administración Tributaria para ejercer tres aspectos fundamentales dentro de la estructura del Estado, ¿sí? La primera es brindar una asesoría oportuna en este caso, la política fiscal del Estado y la legislación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, ¿verdad?, como la SAT es un ente técnico especializado, ¿sí?, pues lógicamente cuando el Congreso de la República o cuando el organismo ejecutivo busca modificar, ¿sí?, modificar alguna legislación tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene, en este caso, que pedirle opinión a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que observar, ¿verdad?, que en este caso, la SAT no solo juega un rol de administrador del sistema, sino también, en este caso, poder asesorar a los organismos del Estado, ¿verdad?, en cumplimiento de sus fines, pero estos fines relacionados o principalmente fundamentados en la recaudación de tributos. Y para ello, pues, no puede haber ninguna reforma tributaria irresponsable sin que previamente la SAT se pronuncie para evitar afectar el equilibrio en las finanzas del Estado. Es por eso que también cualquier clase de exoneración o beneficio fiscal que se le desee dar a los contribuyentes debe estar, en este caso, pues bueno, también contar con el acompañamiento y asesoría de la Superintendencia de Administración Tributaria y así tener un escenario actualizado del impacto en la recaudación de los distintos beneficios fiscales que se pretendan otorgar. ¿Ok? Asimismo, pues, como lo hemos venido platicando, también la Superintendencia de Administración Tributaria ejerce el rol central al contrabando aduanero y tributario, ¿sí?, debiendo coordinarse con las demás instituciones del Estado para poder oportunamente ejercer esta función punitiva o una función de investigación y preventiva de este tipo de flagelos que claramente son delictivos, ¿ok? Claramente son
delictivos. ¿Ok? Posterior a ello, entonces, tenemos que dentro de la norma, el decreto 1-98, se establecen las prohibiciones y limitaciones a la Superintendencia de Administración Tributaria y básicamente redundan en dos tipos de prohibiciones que el legislador le impuso a la SAT. La primera es que no puede delegar sus funciones, competencias o facultades, ¿sí? Es un órgano técnico especializado que con exclusividad debe observar la materia tributaria, ¿sí? Y como segunda cuestión, tiene también prohibido el otorgamiento de exoneraciones. La SAT, si es el ente encargado de recaudar, no puede ser, en este caso, el que también, ¿verdad? En este caso, pues, sea el que le dé las exoneraciones a los contribuyentes. Imagínense qué posible conflicto de interés o qué posible caso de corrupción se podría encontrar en la práctica si el mismo órgano encargado de la recaudación tributaria también decidiera a quién exonera. Pero es que la SAT no puede realizar esa función. Únicamente la puede realizar el Congreso o la puede realizar el presidente de conformidad con la Constitución. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? Ok. Si no hay ninguna duda, continuamos. Entonces, como hemos venido conversando a lo largo de esta clase, debemos, pues, también, ¿verdad?, tener claro que la Superintendencia de Administración Tributaria es un órgano integrado por distintas dependencias relacionadas entre sí. El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria es el órgano de mayor jerarquía dentro de la misma. Posterior a ello, hay dos grandes órganos administrativos encargados, por un lado, del control e impugnación de los actos administrativos emitidos por la SAT y cuál es el órgano y el funcionario encargado de la ejecución de las decisiones del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí? Y la Superintendencia de Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus funciones, tiene intendencias tributarias, ¿sí? Y alrededor del superintendente y de las intendencias existen unidades técnicas que brindan el soporte administrativo a las funciones de cada uno de los funcionarios que integran la Superintendencia de Administración Tributaria. El fundamento de lo que estamos conversando lo encontramos específicamente en el decreto 1-98, ¿verdad? Donde se establece la jerarquía y los órganos, en este caso, que integran la SAT como autoridades superiores, donde, ¿verdad?, como ustedes pueden observar, se integra por el directorio, el superintendente y en una reciente reforma, el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Estos son los 4 órganos superiores en el sistema tributario guatemalteco, cada uno con funciones distintas, pero todos coordinados para garantizar la recaudación oportuna de los tributos, ¿sí? La recaudación oportuna de los tributos. Como primer órgano que integra la Superintendencia de Administración Tributaria,
tenemos al órgano superior, ¿sí? Que es, en este caso, el directorio. Y el directorio ejerce funciones políticas estratégicas. Es el máximo órgano de decisión de la administración tributaria. Y este está integrado por el ministro de Finanzas Públicas, quien es el presidente del directorio, de forma ex oficio o de forma obligatoria por la ley, y están dos miembros externos al Ministerio de Finanzas Públicas, que puede ser cualquier ciudadano, ¿verdad? Pero que en este caso son nombrados por el presidente de la República previo a un proceso de postulación donde se envían a los ciudadanos mejor calificados para integrar el directorio, ¿sí? Y estos tres forman el órgano de decisión y el secretario del directorio es el superintendente de administración tributaria. Las decisiones del mismo se toman por mayoría, o sea, con 2 votos, ¿sí? Y dentro de las funciones importantes o dentro de las funciones claves del directorio se encuentra la aprobación de reglamentos internos, el de nombrar y remover al superintendente de administración tributaria, nombrar y remover a los integrantes del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, aprobar el presupuesto institucional y sus modificaciones, aprobar el plan operativo anual y el plan estratégico institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria y aprobar las metas de recaudación tributaria y el plan anual de recaudación, control y fiscalización de los tributos. ¿Ok? Posterior a ello tenemos otros 2 órganos, que es el Tribunal Administrativo Tributario Aduanero, ¿sí? Y el Superintendente de Administración Tributaria, ¿ok? El Tribunal Administrativo Tributario Aduanero es un órgano colegiado que también es una autoridad superior del sistema, que tiene como facultad conocer y resolver todos los recursos en materia tributaria y aduanera, ¿sí? Está integrado por 10 miembros, dentro de los cuales, en caso llegaran a plantearse una controversia tributaria, 5 de sus miembros deben ser especialistas en materia tributaria, ¿sí? Es nombrado por el directorio previo a un concurso de oposición, ¿sí? O sea que no llega cualquiera a ese tribunal, sino que son miembros especializados los que verán esta cuestión. ¿Ok? Y por último, en este caso, podrán durar en sus funciones 8 años, tienen la posibilidad de reelegirse por una única vez y sus resoluciones son los que concluyen la vía administrativa en materia tributaria, ¿ok? Y entonces, como ustedes pueden ver acá, es un tribunal que si bien en este caso tiene el nombre de tribunal, se integra específicamente por especialistas en materia tributaria, que no necesariamente deben ser abogados, ¿sí? No necesariamente deben ser abogados, ¿ok? Puede ser un auditor, puede ser un economista, etcétera, etcétera, etcétera. Posterior a ello tenemos al superintendente. El superintendente de administración tributaria tal vez es la cara más conocida de la superintendencia, ¿verdad? Es el funcionario que tiene como función principal administrar el régimen tributario,
¿verdad? Y es quien ejecuta, es quien aplica la legislación relacionada con la recaudación, fiscalización y control de tributos internos y los que devienen del comercio exterior. El superintendente puede ejercer la representación de la SAT, la puede delegar también en mandatarios, impone y aplica las sanciones administrativas, resuelve los recursos administrativos, salvo los que sean competencia del tribunal eh, el tribunal, en este caso, administrativo, tributario y aduanero. Y, por último, en este caso, como autoridad superior también de la SAT, salvo los casos donde los funcionarios deben ser nombrados por el directorio, él actúa como autoridad superior de todos los demás, ¿sí? Y es el encargado, pues, efectivamente, de la recaudación tributaria. De hecho, ustedes pueden ver en las noticias que varios superintendentes son destituidos cuando no llegan a la meta de recaudación. Y esto es evaluado por el directorio, ¿sí? El superintendente puede ser destituido por ello y es electo mediante una convocatoria pública donde debe demostrar sus méritos para ser superintendente y si cumple con la meta de recaudación tributaria puede durar hasta 5 años en el cargo, ¿ok? Como otra cuestión bastante importante de la Superintendencia de Administración Tributaria es cómo capta los recursos, ¿verdad?, para su financiamiento. Y en este caso indica la norma que a la SAT le corresponde el 2% del total de los tributos internos y de comercio exterior recaudados que diariamente se recauden y que entonces la SAT los capta y los traslada al Banco de Guatemala. Pero en ese proceso de captación, ellos pueden retener ese 2%, claro está, se hace pues un presupuesto, ¿verdad?, donde se indica, según la estimación de recaudación del año, cuánto es lo que puede captar, en este caso, esta institución para el cumplimiento de sus fines, ¿ok? Puede también tener otro tipo de recursos, ¿verdad? Como lo son los ingresos no tributarios, ¿verdad? Y las donaciones, legados o la cooperación internacional que se les otorgue a los mismos, ¿sí? Asimismo, tiene en este caso dependencias especializadas encargadas del control de los contribuyentes especiales, del control de regímenes especiales, el aseguramiento de la información, la auditoría interna y las investigaciones internas para el normal cumplimiento de las funciones, en este caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿ok? Asimismo, tiene su propio régimen laboral, tiene su propio régimen sancionatorio para los empleados y tiene un deber de guardar confidencialidad. En el artículo 7, pues el 37, mejor dicho, se establece quiénes son los funcionarios públicos de la SAT y todos los demás son empleados, ¿sí? Y todos para ingresar a la SAT deben seguir un concurso de méritos y por oposición para poder acceder a los cargos indicados, ¿ok? Asimismo, pues todos los empleados tienen un catálogo de prohibiciones éticas, ¿verdad?, que no pueden, en este caso, ejercer al mismo tiempo que prestan sus servicios en la SAT cualquier función que entre en conflicto de interés con la función pública. Por ejemplo, usted no puede trabajar en la SAT y al mismo tiempo llevar casos en materia tributaria defendiendo contribuyentes. No podría, porque usted podría, en este caso, ser juez y parte de un mismo asunto. Y por último, hay una prohibición expresa de revelar información, ¿verdad? Esta es una mandato u obligación de confidencialidad en cuanto a los documentos
que deben mantener así, relacionado con los tributos, de conformidad con la Constitución, con el Código Tributario y otras leyes. Sobre todo, el monto de los impuestos pagados, las utilidades de las empresas y la contabilidad de los contribuyentes, ¿sí? Y por último, tenemos en este caso, en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, una gran diferenciación entre cuáles son los recursos administrativos que proceden en materia tributaria y aduanera y cuáles son los recursos administrativos normales, ¿sí? En este caso, en materia tributaria y aduanera, como los que hemos platicado, que están dentro del Código Tributario, los conoce el Tribunal Administrativo Tributario. O sea, las dependencias de la SAT emiten, en este caso, el acto administrativo y la impugnación de esa cuestión es ante el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. ¿Ok? Materia tributaria. Pero lo que no sea tributario o aduanero, entonces sí procede la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Donde se establece el recurso de revocatorio y reposición. La ley indica que es el superintendente el facultado para resolver ese tipo de cuestionamientos y posterior a ello, pues ya procede la sala de lo contencioso administrativo, especializada en esa materia. ¿Ok? Preguntan acá si todos los artículos son del decreto 1-98. Así es, así es. Estamos platicando sobre la Superintendencia de Administración Tributaria y esta tiene en este caso, una normativa especial que es el decreto 1-98 que regula toda su organización. ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Lick, buenas noches. Solo tengo una duda. Cuando se refiere al término directorio, eh, específicamente ¿a qué se refiere? ¿Al Al órgano directorio? colegiado superior que está integrado por 3 directores, el ministro de Finanzas Públicas de forma ex oficio y 2 directores nombrados por el presidente de la República, derivado de una comisión de postulación donde se indica quiénes son los que tienen las mayores notas para integrar el directorio. Y hay un dato curioso de este nombramiento, y es que el presidente de la República lo hace, realiza el nombramiento de los 2 directores, pero debe informar al Congreso de la República sobre el mismo, ¿sí? Y el Congreso de la República incluso puede impugnar ese nombramiento o puede manifestar su conformidad con él mismo, ¿ok? Ah, ok, Lick, sí, entiendo ahí esa parte. Fíjese que estoy viendo el artículo 8 que dice integración del directorio. Eh, y en el inciso C dice que son 4 titulares y sus suplentes, nombrados por el presidente de la República, de una lista de 12 personas propuesta por la comisión de postulación que se establece en esta ley. Pero creo que usted Ajá. mencionó 2, pero no sé si estoy en lo correcto, me perdí ahí un poquito, pero según No, acá la yo ley que creo que tengo hay son que 4. revisar su ley, porque ese artículo 8 fue reformado por el decreto 37-2016. El artículo 37, el decreto 37-2016 establece que se integrará por 3 miembros. El ministro de Finanzas Públicas, quien preside el directorio, y 2 miembros nombrados por el presidente de la República y el superintendente que participa con voz pero sin voto y es el secretario del directorio. ¿Tiene usted su decreto 1-98 con la reforma del decreto 37-2016?
No, creo que ahí está el tema, porque esta es de las viejitas. Sí, esta fue reformada en 2016. Ok, voy a comprar la actual porque sí, esta es de las viejitas. Sí, así es. Decreto 37-2016. Todos, cuando vayan a ubicar eh, la norma, ojo ahí, eh, para, en este caso, verificar que sí sea la última reforma del 2016, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Bueno, porque si no tenemos ninguna otra consulta, entonces nos veríamos la próxima semana en clases presenciales. Que tengan entonces todas y todos ustedes una muy buena noche.